Bienvenidos a LZ Documental, el lugar donde descubrimos las verdades que pocos se atreven a contar. Hoy les traemos una investigación exclusiva que sacude los cimientos de la televisión hispana. Durante años, Don Francisco fue considerado un ícono intachable, un hombre de familia dedicado a su carrera y a su público. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de las cámaras? En esta serie titulada, Doble Vida, las relaciones prohibidas de Don Francisco al descubierto, desentrañaremos los testimonios ocultos, las relaciones peligrosas y las personas que protegieron sus secretos por décadas. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar cambiará por completo la imagen que tenían de este legendario presentador. Si no quieren perderse ningún detalle de esta impactante historia, suscríbanse ahora mismo a LZ Documental. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo capítulo. Denle like si les gustan los contenidos exclusivos y compártanlo con sus amigos, porque la verdad merece ser contada. ¿Están listos para conocer la otra cara de Don Francisco? Comencemos. A lo largo de su carrera, Don Francisco ha proyectado la imagen de un hombre dedicado a su esposa, Teresa Temi Muchnik, con quien se casó en 1962. Juntos formaron una familia sólida que parecía estar alejada de los escándalos. Sin embargo, las versiones de infidelidades no tardaron en aparecer cuando su fama comenzó a crecer. Fuentes cercanas a la producción de Sábado Gigante aseguran que las largas jornadas de grabación y las giras internacionales crearon un ambiente donde las tentaciones estaban a la orden del día. Don Francisco, con su carisma y poder, tenía acceso a mujeres que trabajaban en el medio y, según rumores, no siempre se limitó a relaciones profesionales. A lo largo de los años, se le ha vinculado con varias mujeres del espectáculo, pero una de las historias más comentadas señala que tuvo una relación cercana con una de las modelos más reconocidas del programa. Aunque nunca se confirmó públicamente, varios miembros del equipo aseguran que las atenciones especiales hacia ella no pasaban desapercibidas. Uno de los momentos más polémicos que puso en jaque la reputación de Don Francisco ocurrió en la década de los 2000, cuando una mujer lo acusó de acoso y abuso de poder. Aunque el caso no prosperó legalmente, el escándalo despertó el interés de los medios y avivó los rumores sobre su conducta tras bambalinas. En esa época, varios reportes sugerían que Don Francisco mantenía una red de protección dentro de la televisora para mantener estos temas lejos del ojo público. Ex-colaboradores han insinuado que cualquiera que intentara hablar sobre sus relaciones o conductas inapropiadas enfrentaba consecuencias laborales. Un periodista de espectáculos que investigó el caso declaró que hubo múltiples intentos de silenciar a las presuntas víctimas, y que las conexiones de Don Francisco dentro de la industria le permitieron escapar del escrutinio público durante años. Aunque la mayoría de las supuestas víctimas prefirieron guardar silencio, algunas voces anónimas han compartido sus experiencias. En un reportaje no autorizado, una ex asistente de producción afirmó que Don Francisco tenía favoritas dentro del equipo y que era común verlo ofrecerles beneficios y ascensos a cambio de mantener la discreción. Todos sabíamos quiénes eran sus consentidas. Si estabas en su círculo, tenías privilegios, pero también sabías que hablar significaba perder el trabajo, confesó una fuente bajo anonimato. Estos testimonios sugieren que el carismático conductor habría construido una doble vida, donde su imagen pública como hombre de familia contrastaba con un comportamiento más oscuro detrás de cámaras. A pesar de la magnitud de estos rumores, pocos medios de comunicación se atrevieron a profundizar en las acusaciones. Muchos aseguran que esto se debió al enorme poder que Don Francisco tenía en el mundo del entretenimiento. Durante décadas, él no solo fue una figura querida por el público, sino también un pilar fundamental en las ganancias de la cadena televisiva. Esta posición privilegiada le habría permitido controlar la narrativa y, según algunos exreporteros, bloquear cualquier intento de destapar sus secretos. Era intocable. Nadie quería perder su acceso a las entrevistas exclusivas con él o arriesgar su carrera, declaró un periodista. A pesar de las múltiples versiones, Don Francisco siempre ha negado las acusaciones. En entrevistas, ha defendido su integridad y ha calificado estos rumores como intentos de desprestigiar su legado. Para sus seguidores más fieles, su imagen de hombre trabajador y dedicado a las causas benéficas permanece intacta. Sin embargo, los rumores persisten.
Y aunque nunca se ha presentado evidencia concluyente, el manto de misterio en torno a su vida personal sigue despertando curiosidad y especulación. ¿Fueron solo chismes de la farándula o había algo más detrás de las cámaras? Lo cierto es que, mientras las luces del set brillaban, en las sombras se tejían historias que aún hoy siguen dando de qué hablar. Detrás de las risas, los concursos y el espectáculo que, Sábado Gigante, ofreció durante más de 5 décadas, se ocultaban historias que nunca salieron a la luz pública. Entre bastidores, lejos de las cámaras, se hablaba de romances secretos que involucraban directamente a su conductor estrella, Don Francisco. Los rumores apuntan a que, durante años, el presentador mantuvo relaciones cercanas con varias mujeres del equipo, desde asistentes de producción hasta modelos que desfilaban en el famoso programa. El éxito arrollador de Sábado Gigante no solo le dio fama internacional a Don Francisco, sino también un poder absoluto en el set. Según ex colaboradores, él decidía quién entraba y quién salía del programa, lo que creaba un ambiente donde su autoridad no podía ser cuestionada. En ese contexto, algunos aseguran que usó su influencia para acercarse a ciertas mujeres. Una exmodelo que trabajó en el programa durante la década de los 90 reveló bajo anonimato que Don Francisco tenía sus favoritas, y que no era raro verlo brindar trato especial a algunas de ellas. A quienes les tenía cariño, las llenaba de regalos y las protegía de cualquier problema, confesó la fuente. Uno de los rumores más persistentes gira en torno a una modelo destacada del programa. Según versiones, Don Francisco mantuvo una relación cercana con ella durante años. Esta mujer no solo tuvo un lugar privilegiado en pantalla, sino que, según testimonios, recibía beneficios que no estaban al alcance de otras compañeras. Todo el mundo sabía que había algo más entre ellos, comentó un exintegrante del equipo técnico. Siempre estaban juntos fuera de cámaras, y cuando alguien preguntaba, se decía que era por motivos de trabajo, pero nadie lo creía realmente. Otro caso que generó especulación fue el de una joven asistente de producción, a quien Don Francisco habría favorecido con ascensos rápidos. Algunos miembros del equipo aseguran que, a pesar de no tener experiencia previa, logró escalar posiciones en tiempo récord, lo que alimentó las sospechas de una relación más íntima. Las personas que trabajaron en el set describen un ambiente de silencio absoluto en torno a los posibles romances. Según un exproductor, quienes sabían algo preferían no hablar por temor a perder su empleo. Era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a mencionarlo públicamente, afirmó. Algunas fuentes indican que, cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad, Don Francisco utilizaba su influencia para bloquear cualquier intento de revelar información. Varios reporteros de entretenimiento aseguran que las cadenas televisivas protegían su imagen y evitaban que los rumores llegaran a los titulares. Aunque las versiones sobre sus amores en el set han circulado por años, Don Francisco siempre ha mantenido una postura firme negando cualquier tipo de relación inapropiada. En entrevistas, ha rechazado estas acusaciones y ha declarado que su único compromiso ha sido con su familia y su carrera. Sin embargo, las personas que trabajaron cerca de él sostienen que hubo mucho más de lo que el público vio. Según un testimonio anónimo, él siempre fue muy cuidadoso, pero no podía ocultar las miradas y los detalles con ciertas mujeres. A pesar del tiempo transcurrido, estas historias siguen vivas en la memoria de quienes fueron testigos, alimentando la leyenda de un hombre cuya vida personal habría sido muy distinta a la imagen intachable que proyectaba en televisión. En los círculos más exclusivos del entretenimiento y la política, Don Francisco siempre tuvo acceso privilegiado a las personas más influyentes. Detrás de su imagen de conductor familiar y carismático, se rumorea que mantuvo relaciones cercanas y secretas con mujeres de alto poder. Estas conexiones, según fuentes cercanas, no solo habrían sido sentimentales, sino que también le habrían asegurado protección e influencia en momentos clave de su carrera. Uno de los rumores más persistentes lo vincula con una ejecutiva de alto rango en la industria televisiva. Según testimonios anónimos de antiguos colaboradores, esta mujer habría tenido un papel fundamental en mantener la imagen pública de Don Francisco libre de escándalos. Se dice que, gracias a esta relación, cualquier intento de revelar secretos incómodos era silenciado antes de llegar a los medios.
Fuentes internas afirman que esta ejecutiva no solo protegía a don Francisco, sino que le facilitaba contratos millonarios y le garantizaba un control absoluto sobre la producción de sus programas. Era evidente que había una relación especial entre ellos, asegura un exproductor. Ella lo defendía a toda costa y no permitía que nadie cuestionara su conducta fuera de cámaras. Otra versión apunta a un supuesto vínculo con una influyente figura política de América Latina. Según personas cercanas a la producción, don Francisco habría establecido una relación estrecha con esta mujer durante sus viajes internacionales. Esta conexión, según los rumores, le otorgaba inmunidad mediática y acceso a espacios exclusivos donde pocos podían entrar. Se comenta que, gracias a esta relación, don Francisco obtuvo facilidades para realizar eventos benéficos que reforzaban su imagen pública. Sin embargo, algunos aseguran que este vínculo no solo fue profesional. Había una cercanía que iba más allá de lo laboral. Era un secreto a voces entre quienes organizaban las giras, revela una fuente. Los rumores también lo relacionan con una famosa presentadora de televisión, con quien compartió pantalla en varias ocasiones. Esta mujer, conocida por su fuerte personalidad, fue vista en repetidas ocasiones en encuentros privados con don Francisco. Aunque públicamente afirmaban tener una relación de amistad, miembros del equipo aseguran que su cercanía despertaba sospechas. Una asistente de producción recuerda cómo la dinámica entre ellos cambiaba radicalmente fuera de cámaras. En el set eran profesionales, pero cuando no había público, las miradas y el trato eran completamente diferentes, afirma. Esta relación habría generado tensiones dentro del equipo, ya que muchos notaron que la presentadora recibía un trato preferencial. A pesar de estos vínculos, don Francisco siempre fue cuidadoso en mantener un muro de silencio alrededor de su vida personal. Se dice que utilizaba su poder e influencia para proteger a las mujeres cercanas a él y evitar que su nombre se viera envuelto en controversias públicas. Las personas que intentaron hablar de estas relaciones enfrentaron consecuencias. Algunos reporteros aseguran que, al investigar estas conexiones, recibieron advertencias directas de altos mandos de la cadena televisiva. Era un tema intocable. Si alguien intentaba profundizar, inmediatamente le cerraban las puertas, revela un periodista que cubrió la farándula durante años. Estas relaciones no solo fortalecieron su posición en el medio, sino que también le dieron poder para controlar su narrativa pública. Con el respaldo de mujeres influyentes, don Francisco pudo construir una imagen de éxito intachable, mientras mantenía una vida privada rodeada de secretos. A pesar del paso del tiempo, los rumores sobre estos enlaces peligrosos no han desaparecido. Las historias continúan circulando entre quienes fueron testigos de su ascenso y de las alianzas que, según muchos, lo ayudaron a mantener su legado intacto. Durante más de 5 décadas, don Francisco se mantuvo como una de las figuras más influyentes del entretenimiento latino. Su programa, Sábado Gigante, no solo rompió récords de audiencia, sino que también lo convirtió en un hombre poderoso dentro y fuera de la televisión. Pero detrás de esa imagen impecable, existían secretos que jamás salieron a la luz pública, gracias a un mecanismo de protección cuidadosamente construido. A lo largo de su carrera, don Francisco no estuvo solo. Diversas fuentes aseguran que un círculo cercano de personas poderosas trabajó para ocultar sus vínculos más comprometedores y cualquier escándalo que pudiera dañar su reputación. Desde altos ejecutivos hasta periodistas y colaboradores, muchos fueron cómplices silenciosos de las historias que se tejían detrás de cámaras. El primer y más importante aliado de don Francisco siempre fue la cadena televisiva que transmitió Sábado Gigante. Durante más de 50 años, el programa generó millonarias ganancias y consolidó a don Francisco como la cara más rentable de la televisión hispana. Por esa razón, cualquier rumor que amenazara su imagen era rápidamente silenciado. Excolaboradores aseguran que existía una política no escrita dentro de la televisora, nadie podía hablar mal de don Francisco. Si te atrevías a cuestionar algo sobre él, tu trabajo estaba en riesgo, afirma un exproductor que trabajó en el programa durante los años 90. Se dice que los ejecutivos tenían equipos dedicados a monitorear la prensa y, si aparecía alguna historia incómoda, se hacía lo necesario para frenar su difusión. Periodistas que investigaron sus supuestas relaciones prohibidas o conductas cuestionables aseguran que recibieron presiones para no publicar información comprometedora.
En el mundo del entretenimiento, Don Francisco tenía aliados estratégicos en los principales medios de comunicación. Algunos periodistas, a cambio de exclusivas y entrevistas privilegiadas, optaron por guardar silencio sobre los rumores que circulaban tras bambalinas. Un reportero de espectáculos, que prefirió mantenerse en el anonimato, confesó que recibió advertencias al intentar investigar las relaciones personales de Don Francisco. Sabíamos que había historias turbias, pero nadie quería arriesgar su carrera enfrentándose a un gigante de la televisión, reveló. Cuando algún medio se atrevía a publicar información delicada, rápidamente se activaban las conexiones de Don Francisco para desacreditar la historia o desviar la atención. Era un hombre con muchos contactos poderosos, y sabía cómo utilizarlos para proteger su imagen, agregó el periodista. El equipo de producción, ojos que no ven, boca que no habla. Dentro del set de Sábado Gigante, el ambiente estaba marcado por un código de lealtad y silencio absoluto. Los trabajadores sabían que cualquier información personal sobre Don Francisco debía quedarse tras las cámaras. Una ex asistente de producción relata que existía una dinámica donde algunas personas recibían trato preferencial, pero nadie se atrevía a preguntar por qué. Todos sabíamos que había situaciones irregulares, pero no valía la pena hablar. Don Francisco tenía el poder de hacerte desaparecer profesionalmente, comentó. A quienes formaban parte de su círculo más cercano se les exigía discreción total. Aquellos que rompían el silencio o hacían preguntas incómodas, eran despedidos o desplazados a otras áreas. Este control estricto permitió que, por años, los rumores quedaran como simples especulaciones y nunca se convirtieran en un escándalo abierto. Más allá del mundo televisivo, Don Francisco mantenía relaciones cercanas con figuras políticas y empresariales que le brindaban un escudo de protección. Se ha dicho que, gracias a estos vínculos, logró silenciar investigaciones y evitar filtraciones comprometedoras. Una de las historias más comentadas apunta a su cercanía con altos funcionarios en diversos países de Latinoamérica, quienes le ofrecieron protección legal y mediática en caso de cualquier controversia. Según fuentes cercanas, estas conexiones le permitieron controlar la narrativa en torno a su vida personal y evitar que los rumores llegaran al ojo público. Además, algunos aseguran que Don Francisco apoyó campañas políticas e iniciativas benéficas como una estrategia para reforzar su imagen y consolidar alianzas con el poder. Estas acciones no solo lo hicieron ver como un hombre generoso, sino que también garantizaron la lealtad de personas influyentes que estaban dispuestas a proteger su reputación. El silencio cómplice que rodeó a Don Francisco no fue gratuito. Los rumores apuntan a que se pagaron favores y se intercambiaron beneficios para garantizar que los secretos permanecieran ocultos. Algunos periodistas y excolaboradores sostienen que, incluso hoy, hay información que nunca verá la luz debido a los acuerdos de confidencialidad y las amenazas veladas que persisten. Las personas que saben la verdad prefieren callar por miedo a las represalias, afirmó un exmiembro del equipo de producción. A pesar de los años y de su retiro oficial, los secretos de Don Francisco siguen protegidos por quienes, de una u otra forma, fueron parte de un sistema diseñado para ocultar su doble vida. Por décadas, Don Francisco fue considerado un ícono intocable de la televisión. Con una imagen impecable de hombre de familia y filántropo, logró construir una carrera legendaria. Sin embargo, detrás del carisma y las luces del set de Sábado Gigante, se escondían secretos que pocos se atrevían a revelar. Ahora, con el paso del tiempo, testimonios de personas cercanas comienzan a salir a la luz, revelando una doble vida que se ocultó cuidadosamente durante años. Una de las primeras voces que decidió hablar pertenece a una ex asistente de producción que trabajó más de 10 años en el programa. Según su testimonio, Don Francisco no solo tenía una vida pública ejemplar, sino también una vida privada llena de relaciones secretas. Había mujeres con las que tenía una cercanía evidente, afirma. Algunas recibían privilegios que el resto del equipo jamás podría soñar. Era claro que había algo más que una relación laboral. Otro exintegrante del equipo técnico respalda esta versión, asegurando que los rumores sobre sus relaciones con modelos y asistentes no eran invenciones. Todos lo sabíamos, pero nadie hablaba de eso abiertamente. El que se atrevía a cuestionar algo, perdía su trabajo. Don Francisco tenía todo el poder y nadie quería enfrentarse a él.
Uno de los testimonios más contundentes proviene de una modelo que participó en el programa durante la década de los 90. Según su relato, don Francisco mantuvo una relación cercana con ella durante varios años. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, el trato especial que recibía era evidente para todos. Siempre estaba a su lado. No importaba quién estuviera en el equipo, yo tenía prioridad, asegura la modelo. Afirma que don Francisco le ofrecía lujos y viajes y que, a cambio, se le exigía discreción absoluta. Si alguien preguntaba, decíamos que era por trabajo, pero todos sabían la verdad, concluye. Este testimonio no es el único. Otras modelos han insinuado que la cercanía con don Francisco podía abrir puertas en el mundo del entretenimiento, pero también implicaba un pacto de silencio que no se podía romper sin consecuencias. No solo las personas dentro del programa han hablado. Periodistas de espectáculos que intentaron investigar estas historias aseguran que fueron censurados y amenazados cuando se acercaron demasiado a la verdad. Un reportero que trabajó para una conocida revista de farándula recuerda cómo su investigación sobre las relaciones privadas de don Francisco fue bloqueada en el último momento. Teníamos testimonios, fotografías y pruebas que apuntaban a una red de relaciones secretas, pero cuando estábamos a punto de publicarlo, recibimos una llamada de advertencia. Nunca entendí exactamente quién estaba detrás, pero quedó claro que don Francisco tenía poderosos aliados que no permitirían que su imagen se manchara. Estos testimonios también han sacado a la luz la red de protección que rodeaba a don Francisco. Fuentes cercanas a la industria televisiva aseguran que el presentador contaba con el respaldo de altos ejecutivos y figuras políticas que se encargaban de ocultar cualquier escándalo. Una fuente anónima reveló que, en al menos 2 ocasiones, se frenaron reportajes que exponían su vida privada. No era solo por proteger el programa, era proteger la imagen de un hombre que representaba una institución. Había mucho dinero en juego, y nadie quería arriesgarlo. A pesar del miedo y las advertencias, algunas personas decidieron hablar, pagando un alto precio por su valentía. Ex-colaboradores que rompieron el silencio afirman que sus carreras quedaron marcadas para siempre. Una exproductora asegura que, tras comentar abiertamente sobre los tratos preferenciales que recibían algunas mujeres, fue despedida sin explicaciones claras. No me dieron razones, solo me dijeron que ya no era necesaria. Pero todos sabían que me habían silenciado, relata con amargura. Periodistas que intentaron investigar también enfrentaron represalias. Algunos fueron desacreditados públicamente, mientras que otros perdieron su acceso a eventos y entrevistas exclusivas. El mensaje era claro, nadie podía desafiar el poder de don Francisco sin enfrentar consecuencias. Con su retiro de la televisión y el paso del tiempo, el control que don Francisco tenía sobre su imagen parece haberse debilitado. Personas que antes temían hablar ahora sienten que es momento de revelar la verdad. Durante años, vivimos con miedo, pero ya no tiene el mismo poder de antes, afirma una ex-colaboradora. Es hora de que la gente conozca la otra cara de la historia, la que no se mostró en la televisión. A pesar de las revelaciones, don Francisco nunca ha admitido públicamente tener una doble vida o haber recibido protección para ocultar sus relaciones. Siempre ha defendido su trayectoria como un trabajo de dedicación y esfuerzo, negando cualquier conducta inapropiada. Sin embargo, los testimonios que emergen pintan un panorama muy diferente. Un hombre que, detrás de las cámaras, llevó una vida de secretos cuidadosamente guardados, protegidos por una red de silencio cómplice que, poco a poco, empieza a desmoronarse. Y así terminamos esta impactante serie donde revelamos los secretos mejor guardados de don Francisco. Una historia llena de relaciones prohibidas, silencios cómplices y verdades que durante años se mantuvieron ocultas. Ahora, ustedes tienen en sus manos una nueva perspectiva de la vida detrás de cámaras de uno de los presentadores más influyentes de la televisión. Pero esto no termina aquí, en LZ Documental siempre estamos investigando las historias que nadie más se atreve a contar. Así que, si quieren seguir descubriendo los secretos mejor guardados de las celebridades, no olviden suscribirse al canal. Denle like si les gustó este contenido, compártanlo con sus amigos para que más personas conozcan la verdad oculta y, por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos llenos de exclusivas e investigaciones sorprendentes.
Nos vemos en el próximo LZ documental con más verdades que te dejarán sin palabras.